Hermanos, hermanas, muy buenas noches. Que Dios lo bendiga. Quien les habla es el hermano Marcos. Y esta noche quiero darle gracias a Dios, verdaderamente por su misericordia, por su gran amor hacia cada uno de nosotros. Le doy gracias a Dios por esta noche, por la oportunidad que me da de compartir su palabra y por la oportunidad que nos da a cada uno de nosotros poder escucharla, poder degustar esa bendita palabra que viene de nuestro amado Dios. Hermanos, esta noche no quiero empezar sin antes decirle a Dios que tome el control de este tiempo y pedirle junto a ustedes, a nuestro amado Dios, que sea su Espíritu Santo el que ministre, el que hable y el que nos ayude a entender todo lo que Dios quiere darnos en esta noche. Padre, te damos gracias aquí, mi Señor, tu iglesia. Te damos gracias, Señor, por tu infinito amor. Te damos gracias, Dios mío, porque tú nos has llevado, Señor, verdaderamente de victoria en victoria. Tú nos has hecho tus hijos, mi Señor. Y el propósito que tú tienes con nosotros, mi Señor, es eterno. Padre Santo, estamos muy agradecidos por el infinito amor que tú nos has demostrado, mi Señor, a través del sacrificio de nuestro amado Señor, que es tu Hijo Jesucristo. Padre, te pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús que tú tomes el control de esta noche, que tú tomes el control de todo lo que se va a hacer, mi Dios. Padre Santo, bendice este tiempo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Hermanos, quiero hablar no en detalles, sino con cosas puntuales acerca de la vida de un hombre. Y quiero hablar de un hombre llamado Policarpo. No vamos a dar mayores detalles, sino cosas puntuales. Un hombre llamado Policarpo era un anciano, líder de la iglesia de Esmirna, pero lo que me llama la atención de este hombre llamado Policarpo es que era un hombre que había sido discipulado por el apóstol Juan. O sea, que Policarpo era discípulo del apóstol Juan. Juan, aquel varón de Dios que vivió junto a Jesús durante sus años del ministerio aquí en la tierra. Ese mismo Juan adiestró, ese mismo Juan capacitó a través de las enseñanzas que Jesús le había dado a Juan, lo ayudó a entender verdaderamente, y gracias al Espíritu Santo lo ayudó a entender el significado de ser un creyente, de ser un discípulo de Jesús. Este hombre Policarpo fue uno de los tantos mártires que murió sin negar su fe a Jesús. Este hombre Policarpo, como les dije, era líder de la iglesia de Esmirna, era un anciano que había sido perseguido, que había sido hallado y enjuiciado. Este hombre no murió de una muerte natural, sino que este hombre murió asesinado. Murió de una manera tan horrible, pero tan tranquila, que eso es lo que me llama la atención. Este hombre, después de haber sido enjuiciado y después de negarse del hecho de apartarse de su fe en Cristo, fue condenado a la muerte. Policarpo fue atado en una estaca y fue quemado vivo. Y cuando encendieron la hoguera, cuando encendieron el fuego, este hombre Policarpo dijo lo siguiente: Señor, te doy gracias porque me has tenido por digno de este momento, para que junto a tus mártires yo pueda tener parte en la copa de Cristo. Por ello, te bendigo y te glorifico. Amén. Entonces, hermanos, vemos que de una forma muy tranquila, muy calmada y bastante confiada, este hombre anciano, líder de Esmirna, Policarpo, elevó una oración antes de morir. Elevó una oración al Padre, una oración a su amado Dios.
¿verdad? Justo cuando él estaba en la estaca y sus acusadores vinieron y encendieron el fuego, ¿verdad? Él dijo: Señor, te doy gracias. Miren, hermanos, Policarpo no se estaba quejando. Policarpo no le estaba diciendo a Dios: ¿por qué tengo que pasar esto? ¿Por qué motivo permites que yo sufra? ¿Por qué motivo dejas que yo muera de esta manera? No, lo que Policarpo le estaba diciendo a Dios era: Señor, te doy gracias, porque me has tenido por digno de este momento, para que junto a tus mártires yo pueda tener parte en la copa de Cristo. Por ello, te bendigo y te glorifico. Amén. Qué contraste, hermanos, con nosotros, cristianos, discípulos, seguidores de Jesús. Si tuviéramos que hacer un contraste entre Policarpo y muchos hombres de fe y mujeres de fe, si pudiéramos hacer un contraste con el cristiano de hoy en día, ¿qué podríamos decir? ¿Cuánta diferencia, verdad? Policarpo estaba ahí atado en una estaca, dándole gracias a Dios porque estaba muriendo de una manera horrorosa, de una manera horrenda, ser quemado vivo. Pero le estaba dando gracias a Dios porque lo había encontrado por digno, porque él estaba sirviendo a Dios, él estaba viviendo conforme dice la palabra. Qué contraste con nosotros, que cuando hay necesidad, hay un pequeño problemilla, hay algo que nos hace tambalear, y eso quiere decir que quizás no estamos tan firmes, nos hace tambalear, solemos quejarnos, solemos molestarnos, resentirnos con Dios, y hay quienes llegan a un extremo de maldecir a Dios por lo que les está pasando, a pesar de que la luz del Evangelio, la luz de la palabra los ha alumbrado. Qué contraste, hermanos, con Policarpo y con muchos hombres y mujeres de fe, con lo que nosotros podemos reaccionar hoy en día, ¿verdad? Policarpo estaba honrando el sacrificio que hizo Cristo en la cruz. Es por eso que yo leí al comienzo lo que pasó en el huerto de Getsemaní. Jesús, hermanos, estaba atribulado, estaba entristecido, estaba muy mal. Dice que estaba tan mal que en vez de brotarle sudor por los poros, lo que le brotaba era sangre, por la presión de lo que iba a pasar. Y no era algo tan sencillo, era algo tan horrible lo que Jesús iba a pasar, hermanos. Porque imagínate, Él siendo Dios se despoja de su gloria, se hace como uno de nosotros y vive de una manera tan santa que verdaderamente Dios dice a Juan el Bautista: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Todo lo que Jesús hacía, pensaba y decía, Dios estaba complacido con Jesús. Vivió de una manera santa. Dice que fue tentado en todo, pero nunca sucumbió a la tentación, nunca pecó. Vivió de una manera santa, agradable a Dios. Pero cuando estuvo en el huerto de Getsemaní, ¿verdad? Hablando ahora quizás de su lado humano, porque Jesús era 100% Dios y 100% hombre. Hablando de su lado humano, Él le dice al Padre: Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Jesús sabía que momentos después de salir de Getsemaní,
iba, iba a degustar de esa copa que él menciona. Iban a venir Judas y los guardias del templo iban a arrestar a Jesús, lo iban a golpear, lo iban a masacrar, lo iban a humillar, lo iban a escupir. Iba a sentir el látigo romano, iba a sentir aquella corona de espinas en su cabeza. Iba a sentir, hermanos, el dolor y el sufrimiento de ser traspasado por aquellos clavos en sus pies y en sus manos. En otras palabras, él iba a beber la copa de la ira de Dios, que menciona el Salmo 75, que menciona Jeremías, que menciona Isaías. Y quiero hacerte un ejemplo. Imagínate que tú y tu familia te vas a la playa, hablando de la ira de Dios, porque eso fue lo que bebió nuestro Señor. Toda esa ira contenida, toda esa ira de Dios contenida a través de los siglos por causa de tu pecado y del mío, toda esa ira de Dios iba a ser descargada e iba a aplastar a Jesús. Y todo esto estaba siendo permitido, todo esto estaba siendo orquestado ¿por quién? Por Dios, por el Padre. Entonces, tú te vas a una playa, ¿verdad? A disfrutar de un día soleado, de un día familiar, ¿verdad? Te vas a la playa, pero imagínate que te das cuenta y el mar retrocedió y se alejó. Y poco a poco va creciendo una ola hasta que se forma un gran tsunami, un tsunami devastador. Ese tsunami te va a llegar y te va a destrozar, te va a aniquilar, te va a matar. Porque es un peso de agua tan grande que te va a matar. Y no importa que seas buen nadador, no importa que seas un nadador olímpico, te va a matar este tsunami, te va a destrozar. Si no te mata el agua, te destrozan todas las cosas que trae consigo. Entonces, pero antes de que este tsunami te llegue, antes de que este tsunami te reviente, te destroce y te elimine, este tsunami es tragado por la tierra y desaparece. Y ni siquiera una sola gota de este tsunami llega a tu cuerpo. En pocas palabras, con este ejemplo te estoy diciendo que eso es lo que Jesús hizo en aquella cruz. Esto es lo que Jesús hizo en aquella cruz del Calvario. Se bebió la copa de la ira de Dios acumulada a través de los siglos, gracias a tu pecado y el mío. Y toda esa ira fue descargada sobre Jesús, que aplastó a Jesús. Quiero que te des cuenta del sacrificio tan grande que Jesús hizo a favor de ti e hizo a favor de mí. Entonces, ¿qué es lo que Policarpo estaba haciendo? Lo que Policarpo estaba haciendo estaba honrando el sacrificio que Jesús hizo en aquella cruz. Todo ese sufrimiento que Jesús tuvo, todo ese aguante, ese soporte que tuvo Jesús, aunque Él tenía el poder de bajarse de aquella cruz y fulminarnos, Él lo soportó. Él aguantó la ira, que lo partió en pedazos. Y lo hizo por amor a ti y por amor a mí. Y lo que esta noche, hermanos, quiero decirte con todo esto, es que nos hemos olvidado honrar el sacrificio de Cristo. Nos hemos alejado no solamente de su presencia, nos hemos alejado de su palabra, nos hemos alejado de sus promesas, del compromiso y la responsabilidad que nosotros tenemos como hijos de Dios, siendo desobedientes ante los ojos de nuestro Padre. ¿Por qué? Porque nos hemos olvidado. Hemos olvidado llevar esas noticias, hemos olvidado llevar ese evangelio, esas buenas noticias de salvación que hay en Cristo Jesús. Nos hemos alejado de la santidad que a nosotros nos conviene vivirla, porque sin santidad, dice la palabra, nadie verá al Señor. Vivimos de acuerdo a nuestras maneras, vivimos
haciendo cosas que deshonran a Dios. Vivimos de una manera egoísta, vivimos de una manera hipócrita, vivimos, como dice el pastor, vivimos de apariencias, haciéndoles ver a todos que estamos bien, que somos los super cristianos quizás, que nada está pasando, que quizás porque me invitan a hacer la oración o porque me invitan a predicar o porque me ven en la iglesia, ahora como ya no tenemos iglesia presencial y la virtual, o porque hago una cosita o aquella, ya soy el súper. No, hermanos. Esta vida cristiana es de sacrificio. Hay que pagar un precio, como el pastor decía, hay que pagar un precio como cristianos y no lo estamos haciendo, hermanos. Si nosotros hoy en día somos capaces de quejarnos ante Dios porque se nos acabó el dinero, de quejarnos ante Dios porque nos echaron del trabajo, somos capaces de abandonar los tiempos de culto que nosotros tenemos por hacer otras cosas. Somos capaces de hacer tantas cosas, no pensando, hermanos, no pensando en lo que a Dios le agrada, sino pensando en lo que a mí me agrada. Hay tantas formas de vivir pagando el precio, hermanos, que no la buscamos. Y Policarpo decía, gracias te doy, Dios, por haberme tenido por digno. ¿Qué diríamos nosotros si tuviéramos que hacer un contraste entre Policarpo y nosotros? Policarpo era cristiano, era un hombre así como nosotros, era creyente en Cristo así como nosotros, conocía a Jesús a través de la palabra así como nosotros. Pero Policarpo, la diferencia que había entre él y nosotros, quizás era porque él estaba honrando el sacrificio de Cristo. Él sabía cuál era su objetivo, él sabía lo que le esperaba después de la muerte. ¿Sabes por qué? Porque cuando él estaba en juicio y el acusador o el que lo estaba enjuiciando, Policarpo le dijo, oye, ¿por qué no te apuras en hacer lo que tienes que hacer? Apúrate. Había otro hombre que también conocía a Policarpo, que cuando estuvo en el Coliseo Romano, cuentan los historiadores, que él fue arrojado a las fieras y las fieras lo miraban. Y él tenía tantas ganas de ver a Jesús, de ver a su Señor, que él incitó a las fieras para que lo devoraran. Pero ¿qué hubiese sido si usted y yo hubiésemos estado en el circo romano? Hubiésemos huido, hubiésemos tratado de salvarnos. Y dice la palabra, el que trate de salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de él, la salvará. Hoy nosotros estamos luchando aparentemente por salvarnos, pero lo que estamos haciendo es perdernos cada día más, porque no le estamos dando el valor que verdaderamente necesita todo lo que refiere a Jesús. Su sacrificio, su vida, su palabra, su presencia, su dirección. Lo estamos echando todo por la borda. Lo estamos echando todo lo que hemos aprendido. El problema, hermanos, no es que no haya nadie quien nos enseñe, porque primeramente está Dios, está su palabra y la guía del Espíritu Santo, y Dios ha puesto un siervo fiel a la cabeza de esta pequeña majada, de esta iglesia, para guiarnos. Y estoy hablando obviamente de nuestro pastor y de muchos servidores, como Carlitos, como Ramoncito, como la pastora, y muchos otros que se están levantando, como los líderes de la iglesia, que están luchando verdaderamente. Pero hermano, ¿y qué hay de los demás? Que se han acomodado. ¿Qué hay de los demás, hermanos, que se han acomodado en las casas? Que si nos hemos limitado a decir un amén y gloria a Dios, y como decía el pastor, esto lo hablaba con mi esposa, y nos sorprendimos mucho, que verdaderamente están pasando cosas, hermanos, que están deshonrando el sacrificio que Cristo hizo en la cruz. Estamos echando todo por la borda, hermanos, y eso no puede ser posible.
Si nos damos cuenta, si somos hombres espirituales y mujeres espirituales, nos tenemos, hermanos, que dar cuenta que el enemigo nos está engañando y que nosotros le hemos dejado que nos engañe y le hemos creído a él y no le hemos creer a nuestro Dios, porque hay promesas de Dios, hermanos, en su palabra. Pero ¿cómo la vamos a conocer si no la leemos? Podemos escuchar la voz y la dirección del Espíritu Santo, pero ¿cómo lo vamos a hacer si no entramos en comunión con Él? No lo podemos lograr, hermanos. Hoy en día preferimos 1000 veces navegar en las redes sociales que tener un tiempo con el Señor. Y todos, hermanos, yo creo que todos nos podría pasar esto. Pero bendito sea Dios que nos dice y nos exhorta y nos anima y dice, oye, hijo mío, ¿qué estás haciendo? Así como lo que me pasó un día. Cuando estaba leyendo la palabra, como a las 2 de la mañana, yo ya tenía sueño y yo decía, ya me tengo que ir a dormir, y yo escuché una voz que me decía, hijo, ¿a dónde quieres ir? Sigue leyendo. Y cuando terminé de leer esa porción de la palabra, me eché a llorar porque el Señor me estaba hablando. Y así como esta experiencia, yo tengo muchas experiencias, así como tú, hermano, hermana, tienes muchas experiencias. Pero no estoy diciendo, hermanos, no quiero que vivamos de las cosas que nos sucedieron. Vivamos de hoy, de la actualidad, lo que podemos hacer para el Señor. Vivamos de lo que el Señor va a hacer hoy día y de los planes que tiene para mañana, porque, hermanos, tenemos algo poderoso en nuestras manos. No es el celular, no es una arma, es la palabra de Dios. Tenemos que honrar, hermanos, el sacrificio de Cristo, llevando lo que Él, llevando su pensamiento, llevando sus deseos, llevando lo que Él quería a través de su palabra, y la podemos compartir. Pero hemos dejado todo eso y nos estamos yendo en pos de otros dioses. Hermanos, es lamentable verdaderamente lo que le está pasando a la iglesia hoy en día. Y no le echemos la culpa, hermanos, no le echemos la culpa al COVID-19, no le echemos culpa a la cuarentena, no le echemos la culpa a lo que está sucediendo, porque Dios todo esto lo está permitiendo. Si le echamos la culpa a todo esto, le estamos echando la culpa a Dios. Dios lo permite con un propósito. Y Dios quiere verte que tú te levantes. Dios quiere verte que seas un hombre y una mujer fiel a Dios. Que se levante no en tu fuerza, sino en la fuerza de Dios. Que te levantes con poder, porque si Dios está con nosotros, ¿quién en contra de nosotros? Entonces, hermanos, hermanas, dejemos ya de tibiezas, dejémonos ya de niñerías, dejémonos ya de hacer cosas que le desagraden a Dios. Y levantemos nuestras miradas y pidámosle perdón a Dios y humillémonos delante de Dios y digamos, Señor, perdóname, levántame, ayúdame, Señor, quiero honrarte, quiero honrar el sacrificio que hizo tu Hijo en aquella cruz, así como Policarpio, así como Pedro, así como Juan, así como todos tus siervos, tus apóstoles, tus discípulos. Te agradaron tu corazón. Yo quiero ser como uno de ellos, yo quiero vivir de esa manera. Quiero que tú te sonrías y cuando venga el enemigo y diga, ¿te fijaste en tal? Que está viviendo, no, pero tú no te diste cuenta que él está haciendo así, así como lo que hizo con Job. Levántate, hermano, hermana, levántate porque Dios está con nosotros. El tiempo, hermanos, el tiempo se está terminando, no de esta pequeña exhortación, el tiempo se está acabando y nuestro Señor está pronto a llegar. Quiero decirte que te levantes, que no vivas de apariencia. Acércate a Cristo, porque Él está esperando por ti. En este mismo instante Él espera por ti. Hermano, quiero darte un fuerte abrazo y te bendigo en el nombre de Jesús. Que el Señor te bendiga. Amén.